Muy buenos días, gracias a todos por su asistencia, gracias a la asociación por la invitación. Voy a ir un poquito rápido, el tema es un poco complejo, así que más bien parte de la fisiopatología que no alcancemos a ver aquí de mieloma y de manejo, que en oncología es lo que más está avanzando ahorita de todos los tumores, es mieloma múltiple. Pues lo hacemos en preguntas, diría yo que es como ideal. Recuerden que mieloma múltiple, 10 años para atrás aproximadamente, era una sentencia de muerte, o sea, a 2 años. Hoy por hoy es una enfermedad crónica ya. ¿Sí? Es una enfermedad crónica, con el manejo estos pacientes tienen una sobrevida global de más de 10 años, 8, 10 años, y sigue avanzando. O sea, eso es un punto a favor de todos estos pacientes. Pero eso también les dice a ustedes que les van a llegar más pacientes de mieloma múltiple a su laboratorio de PET, porque hay más pacientes vivos a más tiempo, y más los que se siguen diagnosticando. Es el 1% de todas las neoplasias, y cuando uno lo divide solo hematológicas después del linfoma es la más frecuente, entonces sería un 15% de las neoplasias hematológicas, 17% depende de la estadística que ustedes miren, básicamente es una proliferación de células plasmáticas anormal, es una de las células que más muta. Cuando hay un diagnóstico de mieloma múltiple, se dice que el genoma de ese individuo tiene mínimo unas 5.000 mutaciones ya. Cuando hay una recaída, y todos van a recaer, hasta ahora no hay cura, todos van a recaer, hay unas 10.000, 12.000 mutaciones ya en ese genoma. Por eso hacen resistencia con mucha frecuencia a los medicamentos tripletas o medicamentos cuádruples. Ahorita están con el manejo con CAR T-cells, que son células quiméricas. De eso esperemos poder hablar un poquito porque eso se sigue con PET también. Y típicamente producen un componente monoclonal en un 97% de los casos. Hay un 5% que pueden ser oligosecretores o no secretores, y parece que es más sensibilidad del test con que se mida. El 15% del momento del diagnóstico son asintomáticos, el momento del diagnóstico. ¿Sí? El resto tendrá una mezcla de lo que estamos viendo acá: anemia, compromiso renal, esquelético, infecciones por inmunoparesia, hipercalcemia. El 80% del momento del diagnóstico van a tener compromiso óseo. Miren que no es el 100% en el momento del diagnóstico. Hay quienes dicen, oiga, pero es que el PET con FDG, y vamos a ver solo PET con FDG, puede tener un falsos negativos en el momento de la estadificación inicial de un 10%, de un 20%, no, es que en general el 80% es eso. Y es pronóstico el que sea negativo, ahorita voy a hablar de eso también. En un estudio reciente que es el Casio PET. Vemos este tipo de porcentajes varía de acuerdo al texto que ustedes miren, el porcentaje de compromiso óseo, pero obviamente las vértebras es lo más frecuente, la reja costal, cráneo, hombros, huesos largos. Y con respecto a la clínica también variará, la mayoría tienen anemia y clínica por anemia. Pueden tener obviamente compromiso óseo, el 40% en el primer año. Esta diapositiva, digamos, lo principal es lo de la derecha. El 40% de esos individuos en el primer año van a tener fracturas. Y de ahí en adelante hasta un 60%, o sea, es una enfermedad realmente incapacitante. Hagan el estudio completo, y digo, no se trata de hacerlo solamente hasta acá, no, hagan el estudio, por lo menos como lo hago yo, es todo, del vértex a pies. Y si le noto algo anormal en un área poco usual, que puede ser inclusive anecdótica, una cuestión en un antebrazo, algo, le hago una imagen especial para detectar la lesión, porque eso también si lo van a seguir en respuesta a tratamiento, que es un fundamental FDG en respuesta a tratamiento, esas lesiones cuentan, como estas que estamos viendo en los codos, que es un sitio bien raro, pero háganlo completo. Puede que el paciente esté asintomático, pero si la médula ósea de ese individuo tiene mayor o igual a 60% de estas células neoplásicas, a 2 años va a tener un mieloma sintomático el 80%. Por eso es un biomarcador ya positivo, así esté asintomático ese nivel, y ahorita lo vamos a ver. Aquí, para recordar las geodas o los huecos por la lisis del hueso, que pueden estar en cualquier sitio realmente, o sea, desde las típicas lesiones intradiploicas con o sin componente aladura, hasta las lesiones en el fémur que se fracturan, o lo peor de todo es un compromiso pues medular que se acuña y comprima obviamente la médula espinal, lo cual es una urgencia para cirugía. Vamos a hacer algunas, o sea, entre la teoría e imágenes para que no se aburran, entonces estaré mostrando algunas imágenes aisladamente, imágenes típicas de lesión lítica con componente focal, hipermetabólico en el PET. Un plasmocitoma extramedular en el espesor del tejido celular subcutáneo, es una lesión. El PET es excelente en plasmocitomas medulares o extramedulares. Cuando demuestra captaciones focales en el contexto de un plasmocitoma que es extramedular como este,
pero muestra otras captaciones en el hueso, así no tengan lesión lítica en el CT, la probabilidad de que eso progrese a un mieloma en los 2, 3 años que siguen es muy alta, 40%, depende el artículo que uno mire, es alta, por eso también es pronóstico en ellos. A ver aquí cómo pasamos. Ya. Aquí básicamente es para recordar los criterios de la International Myeloma Working Group, porque de eso deriva también la indicación del PET. O sea, todo aquello que tenga más de 10% de células plasmáticas infiltrando la médula ósea es mieloma. Ese es el principal concepto. Todo lo que tenga mayor o igual al 10% de células plasmáticas. Si es menos de ahí, es una gamapatía monoclonal cuyo significado ya no es tan incierto, porque puede tener daño renal y no ser CRAB. Pero ya hay otros conceptos. Entonces, si es más del 10%, o igual, mínimo, y tiene componente CRAB, ¿sí? Hipercalcemia, daño renal, anemia, es un mieloma múltiple, entre comillas, activo. Si no tiene eso, o es un mieloma indolente o es un mieloma que está sintomático, pero puede tener biomarcadores de riesgo. Entonces miremos los biomarcadores de riesgo, son básicamente 3. Una resonancia está definida si una resonancia que le demuestre un mayor de un foco de más de 5 milímetros positivo en la resonancia, porque el 80% progresan a 2 años si llega a tener eso, a un mieloma activo. Más del 60% de compromiso de la médula ósea, les decía yo, es un biomarcador lo mismo, más del 80% van a progresar a un mieloma sintomático en 2 años o menos, o que la relación de cadenas pesadas comprometida versus la no comprometida sea mayor o igual a 100. Entonces, si el individuo está asintomático, pero tiene cualquiera de esas 3, ya es un mieloma activo, o sea, tratamiento. O sea, lo importante aquí es que tiene indicación de tratamiento. Y ahí viene el PET, ¿no? Entonces, el tratamiento en un mieloma. Ven que aquí ya no habla uno de mieloma indolente, aunque hay una clasificación de alto riesgo para mieloma indolente también y para gamapatía monoclonal, pero bueno, mieloma activo o tiene criterio CRAB, va para manejo. No tiene criterios CRAB, pero tiene algún biomarcador positivo, va para manejo. O sea, y usualmente son tripletas. Ahora hablamos de eso, el diagnóstico diferencial de las típicas lesiones osteolíticas. Otro paciente con múltiple compromiso poliostótico, como suele suceder, lítico, algunos con componente de tejido blando que veremos en otros casos, destrucción de la cabeza femoral. Las típicas lesiones, recuerden el de arriba, el pico que le llaman la torre de iglesia, un pico monoclonal. Entonces en el proteinograma muestra el pico monoclonal, pero la que está abajo, que son las bandas, no me está dejando mostrar con la cosita, son las bandas en las cuales la inmunofijación dice qué tipo de inmunoglobulina es. El más frecuente es IgG, pero puede ser IgA también, y también le dice si es kappa o lambda. O sea, eso parece el pronóstico. El mieloma más frecuente es IgG kappa. Hay quienes dicen que si es otra cadena como lambda puede ser un poquito más agresivo, el osteosclerótico es menos agresivo. Bueno, entonces pasemos acá. Otro paciente, este es posterapia de inducción, no más de 10 días antes del trasplante de médula ósea, y estos son los casos difíciles en los cuales la médula ósea es caliente ya de base y ahí empezar a detectar lesiones es difícil, pero adicionalmente es una médula ósea heterogénea, como la pueden ver, y tiene lesiones focales en el cráneo, en la región occipital, tiene múltiples lesiones focales de todas maneras que facilitan el diagnóstico, no es solo un componente difuso de la médula ósea, y obviamente tiene lesiones líticas también. Básicamente la balanza se inclina a los osteoclastos, hay inclusive apoptosis de los osteoblastos, no solamente hay estímulo de osteoclastos, sino apoptosis de los osteoblastos. O sea, el drama no puede ser peor en ese sentido, es lisis en todo su poderío, pues. Y por eso las mismas terapias son inmunomoduladoras, como la lenalidomida, por ejemplo. Miren que la interleuquina 6 hace que esas células plasmáticas sean perennes y el linfocito T no les pueda inducir apoptosis. Y eso lo inhibe la lenalidomida. Solo por poner un ejemplo. Entonces, aquí también tenemos ese problema. Después de la quimioterapia empieza a haber reconstitución de la médula ósea y empezar a haber lesiones en un fondo caliente es uno de los pitfalls del FDG. Recordar la conversión de esa médula ósea que empieza o se da desde el esqueleto axial al apendicular. Las terapias, aquí sí es básico el PET. O sea, digamos que uno podría dividir el PET en estudio inicial o basal o estadificación inicial, manejo y pronóstico. Hay una gran cantidad de terapias. Lo primero que hace el hematólogo es definir si el paciente va para trasplante o no, si el paciente tiene criterios de trasplante o está contraindicado el trasplante. El ideal es que tuviera opción de ir a un trasplante, porque la sobrevida libre de progresión es mayor a que si no va a trasplante. Y la terapia de inducción puede cambiar, obviamente. Aquí es un paciente que ya le habían suministrado o le habían hecho el trasplante y en el manejo, ¿sí?
A los 100 días, pues ustedes pueden ver la enfermedad. Es mezclado, porque hay lesiones allí que ustedes pueden ver en el CT que no captan, pero obviamente tiene lesiones intensamente metabólicas que le empeoran el pronóstico al individuo. Esto se está hablando ahorita de enfermedad mínimamente residual. El test para describir una enfermedad mínimamente residual con citometría de flujo o con test de genéticos ya se subió, ya no era 10 a la 5, o sea, detectaba una célula en la médula ósea anormal de 10 a la 5, si ahora es una en 1.000.000, 10 a la 6. Entonces, cuando ellos hacen los criterios de respuesta en mieloma son complicados, no es como el criterio global que uno mira. Entre esos está mínimamente residual. Biopsia de médula ósea con un test de 10 a la 6, no detecta células neoplásicas, no tiene enfermedad mínimamente residual. O sea, tiene una gran respuesta que la primera respuesta en el mieloma es la más importante. Entre más profunda sea, mejor, porque va a recaer y va a recaer y va a recaer y cada vez las respuestas van a ser menos profundas. Pero al final ustedes pueden ver que incluyen el PET. O sea, al inicio solo era serológico, ahora es serológico y el PET demuestra que no hay nada, entonces sí tiene enfermedad mínimamente residual. Las lesiones paramedulares de tejido blando albergan células que muchas veces no están en la médula ósea, le sale negativo a la médula ósea, pero las lesiones paramedulares o de tejidos blandos sí son positivas. Y esto se ha comprobado en varios estudios con respecto a la sobrevida y a la sobrevida libre de progresión, que es como lo más importante que ellos están evaluando. Acá simplemente son muchos criterios de respuesta, lo que usan los hematólogos, inclusive los colegas le dicen a uno que ellos tienen su copialina para mirar, porque a veces se les olvida. Son muchos criterios, si uno desglosa todos los criterios, siguen habiendo porcentajes de que es respuesta completa, estricta, respuesta parcial, buena respuesta parcial, o sea, es un poquito poco intuitivo lo que uno pensaría de esto y ahora agréguenle la enfermedad mínimamente residual. Este es el score que más se usa para pronóstico, sí, el score internacional revisado, ¿sí? Beta-2 microglobulina, albúmina, LDH y lo que ven abajo que es la citogenética de alto riesgo. Y los divide en 3 grupos porque es predictor de mortalidad. Ya no se está usando el Salmon y Dury porque no tiene una buena correlación con mortalidad y con imágenes como ¿sí? Y el anterior a el no revisado. Entonces miren la diferencia, o sea, ya el 1 no se alcanzó la mortalidad, siguen vivos, el tipo 2 ya son 83 meses, el tipo 3 ya baja 43 meses. Simplemente para pasar aquí no alcanzamos a ver todo esto, pero en este artículo de Lancet tengan en cuenta que hay muchos estudios tanto de estadificación inicial o de estudio basal o de diagnóstico inicial, como de terapia, de respuesta a la terapia, como de pronóstico. O sea, hay gran cantidad de estudios que de aquí extraeremos solo algunos más importantes. Otro caso, un paciente con enfermedad, evidentemente, compromiso, ustedes ven la región ilioisquiática izquierda, compromiso paramedular, ese es el típico compromiso paramedular, no es solo el hueso, sino una masa de tejido blando que sale de allí. Compromiso medular, compromiso focal y una lesión de tejido blando, que es la biopsia en la faringe o en la región parafaringea izquierda, y es compromiso extramedular, que es de lo que, digamos, es muy mal pronóstico tener eso también. La típica lesión focal del cráneo, lítica, cabeza femoral, cabeza humeral. Este es otro paciente diferente al anterior, cabeza humeral. Entonces, en el diagnóstico tenemos un estudio, entonces, primera indicación, diagnóstico. Ya desde el diagnóstico es pronóstico también, no solo en la respuesta al tratamiento, que también es pronóstico, sino en el diagnóstico mismo ya nos está dando un estudio de cuerpo entero, una valoración global de la carga, si es axial apendicular, si es paramedular, si es extramedular, cuántas lesiones tiene, si tiene más de 3 lesiones o menos, qué tan elevado es el SUV, ahorita vamos a ver por qué eso es pronóstico. Y obviamente un punto súper clave es valoración de respuesta al tratamiento. Tanto pronóstica para sobrevida libre de progresión, ejemplo, después del tratamiento, paciente que siga siendo positivo el PET, tiene una sobrevida libre de progresión que la misma NSCN la pone, 44 meses versus el individuo que se normaliza después del trasplante son 84 meses, o sea, es bien predictor de pronóstico. Y se normaliza más rápido que una resonancia. La resonancia con mucha frecuencia sigue siendo falsamente positiva en la médula ósea. Este se normaliza un poquito mejor. Entonces, post-trasplante es pronóstico y diagnóstico al día 60 y al día 90-100. ¿Sí? Por eso se suele hacer a los 3 meses. Después del trasplante autólogo de médula ósea. Otro ejemplo, acá ven lesiones focales, no puedo poner a que se mueva el video, pero aquí lo importante es que tiene también compromiso extramedular y nada más en el MIP uno mira el hígado
y en el espacio hepatorenal hay una lesión también con componente necrótico, y eso pues le da menos sobrevida al individuo. Nada más, ahí en el MIP se puede ver esa lesioncita. Siempre miren el MIP, yo digo, hay que tomarse tiempo, miren el MIP ante todo, y luego ya empiezan la descripción. Entonces, 1, pacientes en diagnóstico inicial. 2, describan sitios extramedulares también, y paramedulares también. Y también aplica esto, no solo en el inicial y en la evaluación de respuesta, sino después a necesidad, que el hematólogo a necesidad quiere decir cuando sospecha recaída o refractariedad a un fármaco, ¿sí? Más de 3 lesiones focales, por ejemplo, ¿sí? Está, entre comillas, avalado como de mal pronóstico, ahorita miraremos las tablas, compromiso extramedular también, y el SUV más de 4.2, parece ser también un punto clave para mal pronóstico, se normaliza más tempranamente que la resonancia, esto ya lo vimos del compromiso mínimamente residual también. El plasmocitoma, les decía, más de un 20% de los pacientes no es solitario el plasmocitoma y solo el PET detecta múltiples otras lesiones, riesgo elevado para progresión. Aquí es curioso, los pacientes que tienen plasmocitoma solitario y es extramedular les va mejor que sea medular, mientras que mieloma, lo que sea extramedular, les va peor, aquí es al revés. Curioso esa cuestión, no sé si se ve bien el vértex, a él lo operaron, le hicieron resección de un plasmocitoma, le hicieron radioterapia y siempre va a quedar captando así, eso ya es inflamatorio perenne para toda la vida, una captación leve en el vértex craneal de ese individuo. Ojo con esto, los criterios de hematología estrictos con respuesta, no debo decir estrictos porque hay respuesta completa y respuesta completa estricta, entonces respuesta completa, el 30% de los PET le dicen no hay respuesta completa, es positivo, o sea, tiene enfermedad, por eso es tan importante el PET-FDG. Un 11% pueden ser entre comillas, falsamente negativos, estudio de extensión inicial, y el 50% de ellos viran cuando recaen a ser positivos. Entonces uno diría, bueno, no sabemos por qué expresan menos el gen de la exoquinasa 2. Bueno, pero si tiene 5.000 mutaciones y recae con 10.000 y con 12.000, de pronto sí sabemos que es por eso. O sea, este estudio Casiopet mostró una incidencia mayor de negativos al inicio, pero cuando es doblemente positivo, o sea, el diagnóstico y luego después del tratamiento, les va muy bien. Entonces, los mismos franceses decían, oiga, igual no sirve como pronóstico el que sea negativo, de base. El osteosclerótico es muy poco frecuente, ese tipo de mieloma les va mejor, ¿sí? Contrario a lo que uno pensaría, tienen una muy buena tasa de sobrevida, 90 y pico % y de sobrevida libre de progresión también a 10 años, es el que mejor le va. Pero es poco usual y no es como se cree en la literatura que lo describen, que tiene que ser osteocondensante, totalmente osteosclerótico, no. Es así, es mixto, realmente es mixto, es lítico, blástico, predomina componente osteocondensante, generalizado sí, pero es mixto, no es solamente, y capta un poquito menos. Sabemos que el FDG en lesiones más blásticas capta un poquito menos a las líticas, en la cual es intensamente metabólico usual. Aquí les decía, miren por ejemplo a la derecha la sobrevida libre de progresión, que es lo que más se usa en los estudios para mieloma. Sí, y este es un estudio más viejito, ahorita mostramos otros, pero todos mantienen lo mismo, es un excelente estudio, o sea, pronóstico de sobrevida libre de progresión, ¿sí? A los 48 meses, si yo me paro en 48 meses, ¿sí? Y el individuo tenía más de 3 lesiones focales, no importa si son líticas o no, entre otras cosas, pueden tener lisis o no ser líticas en el CT, pero son lesiones focales, solo el 50% tiene una sobrevida libre de progresión, más arriba, si son menos de 3 o máximo 3, el 68% tiene una sobrevida libre de progresión. El SUV, más de 4.2, menos de 4.2, lo mismo. Enfermedad extramedular, ese es el peor, la enfermedad extramedular parece ser el peor. Si ustedes miran cómo le afecta la sobrevida libre de progresión, a 48 meses un 22% está nada más con sobrevida libre de progresión. Y eso es lo que los hematólogos le dicen a uno, yo estoy pidiendo el PET no solamente para respuestas, sino porque tengo que hablar de pronóstico a los pacientes. Y pues sobrevida global también. Ojo con esa enfermedad extramedular. Enfermedad extramedular puede ser donde quiera, ese es de los tumores que pueden tener compromiso de tejido blando en donde quiera, desde el cráneo, pulmón, músculo, poco usual, como este caso, aparte del compromiso óseo poliostótico que estamos viendo allí, e inclusive en la piel, que esto todavía no es tan frecuente, y en el tejido celular subcutáneo. Una típica médula ósea de un individuo en respuesta. Este sí tiene una respuesta completa, estricta y no tiene tampoco enfermedad mínimamente residual. Entonces una médula ósea irregular, lítica, otras áreas osteocondensantes de reparación, pero no hay lesiones focales, no hay hipermetabolismo y ojo, el criterio es el hígado,
más o menos que el hígado. Eso es un criterio de positividad, llámense focal o difusa la médula ósea. ¿Sí? Los criterios del grupo italiano de ímpetus para armonizar, o por lo menos intentar armonizar, cómo poder leer el PET de respuesta a la terapia, por lo menos para clinical trials, y se está intentando ver si en la clínica diaria se puede hacer, digamos, no está validado todavía para eso, puede ser un poquito más complejo, aquí yo me voy a saltar a esto. Esos son los criterios que ellos utilizan. Entonces, desde el punto de vista, tiene toda la lógica hacerlo así, uno le interesa saber qué sitio, qué tipo de lesión es, si son múltiples o no, qué gradación, qué tan intensa es la gradación de la derecha con, digamos que la escala de Deauville, si es difuso el compromiso, si es focal, si es lítico, hay fractura o no asociada, hay enfermedad paramedular o no asociada, hay enfermedad extramedular o no asociada, es extramedular nodal o es extranodal, ¿sí? Nodal o extranodal, hígado, músculo, como el ejemplo que yo les ponía ahorita. Y así ellos mismos lo puntúan. Vamos a ver ejemplos desde fáciles hasta ya más complicados. Yo no leo con esta codificación, soy franco, la tengo en cuenta todo lo que ellos tienen en cuenta, pero no leo con codificación de este estilo. Yo no les voy a hacer una lectura mía X10, no. Yo soy más descriptivo desde el punto de vista de semiología radiológica, pero hay que tener en cuenta este score todavía. Entonces, por ejemplo, esta médula ósea, después de tratamiento, es una médula Deauville 2, normal, es una médula ósea normal. Entonces, Bone Marrow 2, bien. Tiene dos lesiones líticas, quisiera poder señalar en el fémur, una que está ya con un halo osteocondensante sanando y otra chiquita en la cabeza femoral, entonces sería L2, dos lesiones líticas. F son dos lesiones focales y son extraespinales. No tiene nada más, no tiene paramedular, no tiene fractura, no tiene nada más. Y esas dos lesiones líticas son ya reparativas, son un score 2, o sea, es negativo. Lo mismo, una médula ósea un poquito más caliente, similar al hígado, faltó mostrar el hígado, pero créanme que es como el hígado, entonces es una médula ósea, un Deauville 3, y el resto son lesiones focales líticas que no captan o captan poquito, o sea, son negativas, ¿sí? 3 lesiones focales X3 que son múltiples y son reparadas ya. Esta es una médula ósea normal, un BM2, normal, no tiene nada más, no tiene nada focal, no tiene ninguna otra cosa. Aquí ya empezamos entonces con casos un poquito más difíciles, individuo con un compromiso medular, tanto focal como difuso, predomina difuso. Aquí de pronto es una médula, o sea, no 4, esto más bien de pronto es 5, ahí yo puse 4, debe ser 5 porque hay unas mucho más intensas que el hígado. Tiene apendicular, tiene columna vertebral, tiene focal, tiene múltiples lesiones, tanto de columna como fuera de la columna, pero no tiene paramedular, no tiene extramedular, no tiene fracturas. Esta es muy fácil, una médula ósea en general bien, pero tiene una lesión focal de elevada intensidad. O sea, la médula ósea está bien, un BM2, pero tiene una lesión focal elevada intensidad, un grado 5 si lo puntuara una con Deauville. Si lo puntuaran con Deauville sería un grado 5. Pero ¿cómo puntúa uno esto en un ímpetus? Ya aquí empieza uno, bueno, en serio yo no sabría cómo hacerlo con ímpetus. O sea, prefiero describirlo radiológicamente que decir PMX cuántas, o sea, aquí tiene un componente extramedular, pero también paramedular, y uno aquí mismo empieza y tiene un derrame pleural y tiene compromiso pleural, y empezaron a decir que de eso es una única masa o son múltiples masas de los arcos costales que coalescen. Entonces, ¿cómo la codifico? ¿Como múltiples? ¿Como una grande? Ya se empieza a complicar el chico un poco en ese tipo como de descripción. Entonces, yo prefiero una descripción más semiológica de esto. Obviamente la intensidad es mucho más fácil, es un Deauville 5, pero el resto de la descripción no es tan igual. Habrá que hacerle toracentesis, a ver si se derrame es o no es, pero el resto evidentemente tiene compromiso tanto paramedular como extramedular. Esto es lo más importante probablemente de la charla desde el punto de vista de respuesta al tratamiento. Que se dice que todavía falta definir esos criterios, y lo que se le critica al PET es eso, oiga, pero no hay unos criterios súper bien definidos de qué es respuesta al tratamiento, no. Lo que se propone es esto, ¿más que el hígado o es menos que el hígado? Punto, ya, o sea, es una lesión focal que es superior al hígado, Deauville 4, Deauville 5, eso es positivo, y el 4 es el que más concordancia tiene. Recuerden que ellos lo midieron con una cuestión que se llama un operador matemático Klippendorf, que él dice qué tanta acuerdo tenemos si leemos los dos el mismo PET. Y no es tan... El Klippendorf dice, entre más me acerco al 0, obviamente es menos concordancia, entre más me alejo del 0 es mejor. Entonces, ellos tuvieron unas concordancias de 0,3, 0,5, 0,6... De 0,5 en adelante es una buena concordancia, 0,6 también. Nadie llega a 100, o sea, 1 o a 80, 0,8, pero tuvieron muchas que eran 0,3,
0,4, entonces es difícil esa valoración y es difícil que un nuclear con el otro diga, no, pero para mí eso es positivo. Por eso hay que tener el hígado como referencia, si es mayor o es menor al hígado. Focal o difuso, además. Esto ya lo dijimos acá. Esto es lo que se hace con todos los pacientes de mieloma y el PET está ahí con FDG. Terapia de inducción, PET basal, terapia de inducción, PET posinducción, usualmente en los primeros 10 días de haber suministrado esa terapia de inducción, trasplante autólogo y PET post-trasplante, y luego ya el manejo de terapia, digamos que es la terapia de mantenimiento que usualmente es un inmunomodulador tipo lenalidomida. Entonces tienen las tres partes, basal o estadificación, el interino, el final. Y de ahí en adelante a necesidad, de acuerdo a recaída, o si quieren definir el hematólogo, refractariedad. ¿Sí? Refractariedad es que ellos todos van a recaer, pero si tienen un manejo de primera línea, toca ver refractario a cuál. Está con bortezomib, por poner un ejemplo, y dura más de 2 años sin recaer, así recaiga después, es sensible. Si es menos de 2 años para una medicación de primera línea, es refractario. O sea, está con bortezomib, lenalidomida, recae antes de 2 años, es refractario a alguna de estas medicaciones. Más de 2 años, así recaiga, era sensible. A ellos les interesa mirar eso. Es lo que yo les digo que es al seguimiento, ellos también, esa necesidad después que hacen el PET. Ya para terminar, el estudio de Imagem de los franceses, excelente porque también comparó en el manejo usual típico que se le da a estos pacientes, que es RBD, ¿sí? Bortezomib, lenalidomida, dexametasona, trasplante o no trasplante, ¿sí? Y comparó resonancia con PET, tanto basal como en el mantenimiento. Y realmente fue igual, la resonancia detectó 95% de lesiones, el PET 91%, o sea, fue igual. Pero a la hora del pronóstico, la resonancia la normalización más tardía de la resonancia no se vio reflejada en sobrevida libre de progresión, en sobrevida global. Y el PET sí, entonces mantiene su cuestión pronóstica, ¿sí? Esta fórmula es lo mismo. Conclusión de ese estudio: 1, no existe diferencia realmente en la detección para la resonancia versus PET en este estudio. En otros la resonancia es el gold estándar en la médula ósea, eso lo podemos hablar ahorita. Y es pronóstico. El metaanálisis de los japoneses sigue insistiendo, el PET con FDG es para valoración de respuesta, es lo que hay que hacer, PET con FDG. Y ya aquí para terminar, esta es la última que quería mostrarles, compromiso terrible con fractura del ilíaco, compromiso paramedular, en diferentes sitios en el mismo paciente. Las guías de la NCCN, esta es la última diapositiva, obviamente ellas ponen, igual que el UpToDate de este año, ponen qué tiene usted disponible de estudio de imagen para hacer de valoración inicial. Y de acuerdo a eso, báselo también. No tiene que ser resonancia, no tiene que ser PET obligado. Pero como dice el doctor Dury, si usted los va a seguir y se van a seguir para valoración de respuesta, pues hágale el mismo test y no cambie de uno a otro. Él está diciendo hágale PET, ¿sí? Está en las guías del NCCN para plasmocitoma, ya les mostré la parte de pronóstico. Diagnóstico inicial, seguimiento, investigación de nuevos fármacos y nuevas terapias. Esta es la última diapositiva. De nuevos fármacos y nuevas terapias me refiero a ustedes saben que ellos van a recaer y cada recaída responde peor al siguiente manejo. Y lo que se está haciendo ahorita de una cuarta recaída en Estados Unidos en algunos centros es aféresis, CAR T-cell, terapia de células quiméricas de células T, y eso se está siguiendo con PET. Específicamente con PET, resonancia a necesidad en áreas específicas como la columna vertebral. Entonces el PET tiene diagnóstico, tratamiento, investigación, pronóstico, PET con FDG. Y bueno, eso es todo lo que les quería comentar al respecto. Muchas gracias.